Bueno, gracias por recibirnos y básicamente también digamos, es un halago poder estar en una casa que respira música, por lo que vemos. Y sí, bueno, Es una idea. ahí es la idea. Bueno, acá nos juntamos allá, a veces acá con Mauricio, con los pibes de Máquina Matarife, a veces. O inclusive con los chicos de Carmina, así que tenemos algunos equipos, algunas cosas. La lógica del programa siempre nos lleva a un inicio. Uno tiene un inicio con la música, que puede ser auditivo porque empieza a escuchar, porque en su casa, por lo menos los que hacemos radio, hemos escuchado mucha radio de chico, y en la música uno puede suponer que en la casa hay música, no necesariamente música. Y que después en algún momento uno quiere agarrar o la guitarra o en algunos casos va para la banda o en otros casos tiene una apertura que la va armando solo. ¿Cómo llegan ustedes cada uno a la música de pibes? Ya hablé yo, hablamos vos. En el Bueno, caso del tuyo en Chabás. en Chabás. Bueno, un poco lo que vos decías, justamente eso, en mi caso no ocurrió, porque, es decir, en mi casa no había equipos de música, no se escuchaba música, ¿no? Mi familia no tenía, con lo que pasaba en otras familias, que ni tango, ni música melódica siquiera. Entonces, la llegada de la música, a mí más o menos me pasó a los 15, 16 años, ¿no? Así de escuchar un día la radio y un riff de guitarra, siempre me acuerdo de Iron Maiden, un grupo de heavy metal, y a partir de ahí, digamos, o sea, ese momento, y después dije, bueno, esto es lo que a mí me gusta, ¿no? Y no sé si tanto por una cuestión musical, sino más bien por una cuestión después de actitud, ¿no? Después empecé a escuchar otras bandas, empecé, digamos, lo primero que empecé a escuchar fue el rock pesado, ¿no? Pero después vino más la música punk, ¿no? Y era una cuestión más de actitud, no tanto, que yo soy bajista, no tanto escuchar los bajos o escuchar en sí el formato de canciones, sino más bien la actitud y las letras fundamentalmente, ¿no? Con eso llegué a la música y digamos, bueno, después fue, por ejemplo, irme a Buenos Aires. Yo tengo una tía allá y mi primo fue también así como un gran referente. Eso siempre pasa, ¿no? Los hermanos mayores, claro, exacto. Y mi primo tenía en esa época, compraba en la época del disco de vinilo, ¿no? Entonces compraba un montón de discos y yo iba escuchando. Y bueno, ahí empezaron los primeros recitales, ¿no? Aparte ese fue también, yo por ahí le hago escuchar algunas cosas a mi hija de la época, y si vos dónde escuchaba, ponerle, qué sé yo, Buttle Surfer o Perú, y eran cosas que traía Mauricio de allá del primo, y eso, no sé, a vos, yo que tenía una relación con él, nos conocíamos, por ahí te iba abriendo a escuchar otra... Sí, pero todavía nosotros ahí en ese momento, ahí estábamos, no nos conocíamos. Después casi fue a los 18, 19 años. Vos ya tenías una colección claro, de música sí. En cassette. En cassette, No, en la época de los cassettes. En cassette. Pero después yo lo conocí a él y ahí nosotros empezamos, apenas nos conocimos, empezamos a intercambiar así. La así. observación de cómo llegaba la música, Claro. hoy internet y el MP3, claro. 70.000 blogs en el mundo, páginas que te recomiendan. Digo, era alguien, mientras el vaso rodó, era alguien que en algún momento aparecía con un cassette, con un disco de vinilo, y era, en el caso de que no lo hubiera escuchado nunca, como muchas veces pasaba, era volarte la cabeza y estar todo el día el mismo. Claro. Yo, en el caso mío, a diferencia que, como dice acá Pachu, en mi casa se escuchó siempre. Mis viejos, mi hermano, al tener un hermano mayor, él escuchaba, qué sé yo, Creedence, escuchaba desde Nino Bravo hasta, qué sé yo, algunas cosas de Pink Floyd, ya en esa época, algunos grupos medio tecnosos había, cosas media que tampoco, también ahora que me pongo a pensar, también él tenía un gusto medio no conforme a lo que a lo mejor se escuchaba en esa época también. Así que más mis viejos, que como él tenía un viejo tocadisco con Winco, con los vinilos, y la diversión nuestra, viste, en esa época era escuchar los vinilos de Sandro, qué sé yo, Titanes en el Ring, por ahí. Claro. Así que bueno, yo siempre vine escuchando, qué sé yo, de que me acuerdo, música. En cada uno de sus lugares, digamos, es la aproximación a la música la primera, y la aproximación a ser músico, porque es otra cosa completamente diferente. Digo, cuando uno se calza y sube a un escenario, o se junta y dice, vamos por más. Claro. ¿Ahí los cruza rápido la vida o no? Yo, en el caso mío, en realidad no me considero músico. Lo
que sí siempre me gustó, viste, tocar, aunque no tenía idea de cómo se tocaba una guitarra, donde veía una, la agarraba y tocaba y le cantaba arriba cosas que había escuchado, qué sé yo. Lo que sí tiene una influencia fuerte para mí, ponerle en lo que es empezar a cantar en grupo, eso es conocerlo a ellos, en Chabás, o también tuvo mucho que ver, a la vuelta de mi casa ensayaban, no me acuerdo cómo se llama la banda, cómo se llamaba la banda, pero se llamaba, ponerle, era Omar Linares y otro chico, se juntaban en la casa de él. Rampa, ¿no era esa banda? No me acuerdo, creo que anterior a eso, yo era muy chiquito, era muy pibito. Y me gustaba mucho andar por la calle y terminaba siempre yendo, viste, ahí a escucharlo a ellos y me dejaban pasar al ensayo y los miraba y me volaba acá, me volaba afuera, viste, ver cómo tocaba el baterista y cómo, viste, los locos iban armando los temas, inclusive un par de veces me acuerdo me hicieron sentar en la batería y no me acuerdo quién era, me acuerdo de Omar, porque Omar era un loco del barrio, un pibe del barrio que lo conocía más que los demás. Pero lo que fue el acercamiento bien a tocar en una banda y todo fue con los chicos, era en Las Ratas, en esa época. En la época de Las Ratas, sí. En la época de Las Ratas. Que tocaba Waldo la batería, claro. Que fue una, digamos, en ese momento, para quienes tienen nuestra edad, era movidas de pub donde tocaban bandas de firmada, de Chabás, me acuerdo de haber ido a un Chabás rock en cancha de Atlético. Claro. Por acá había ya 5 o 6 bandas y allá estaban Las Ratas, claro. Que es tu primera banda, Pacho. Claro, claro. Sí, eso también fue una cosa rara, porque nosotros, o sea, en Chabás nunca hubo rock. O sea, no había, no teníamos esa influencia de ir a ver, fuimos casi los primeros que nos conocimos y que nos empezamos a tocar un instrumento, porque eran los únicos 4 o 3 que había, digamos, ¿no? Nos fuimos juntando y dijimos, bueno, vamos a tocar, no tanto como amigos, sino como que eran los únicos que más o menos tocaban un instrumento, ¿no? Y a partir de ahí, después más o menos a mí musicalmente yo creo que al no tener esa influencia de tantos años de escuchar música, como ha pasado en otras casas, me costó bastante educar el oído. Digamos, yo he ido a profesor, o sea, un profesor que no fui toda la vida, pero fui a un profesor de bajo, hice audioperceptiva, ¿no? Después me dediqué más allá a escuchar el instrumento, ¿no? Yo soy solo bajista, digamos, ¿no? Entonces escucho mucho las bandas que tienen bajo, ¿no? Y que el bajo tiene una presencia así muy predominante, ¿no? Qué sé yo, me gusta mucho el dub y el reggae, donde el bajo suena bien gordo y tiene mucha presencia, ¿no? Pero bueno, más o menos en el año 88, 89, por ahí, que ya yo venía tocando con Las Ratas, pero que no estaba tampoco, por ahí tenía más ganas de hacer otras cosas, los conocí a Camono y ahí empezamos juntos a tocar, ¿no? Empezamos porque ya había que darle un poco de, o sea, una cosa es la actitud y otra cosa también es subirse a un escenario y empezar a buscarle todo un sonido a eso, ¿no? Porque, bueno, a uno le gustaban los Sex Pistols, el Clash, pero esas bandas sonaban y nosotros teníamos que sonar también. Sí, eso es lo que yo veía ponerle cuando, la primera vez que lo veía a los locos, a los pibes, a Las Ratas, en un pub en Chabá, y vos, yo lo que percibía era una banda, si bien de un pueblo, pero que tenía una determinada actitud punk. ¿Cantaba Sebastián Laullero? Claro, sí, claro, sí. Una puesta en el y aparte de Waldo Trek. Claro. Entonces era como que de algún modo, ¿me entendés? A la par de ir escuchando otras cosas y todo, ver que se podían hacer cosas del tipo acá, en la zona. Y bueno, salieron grandísimos recitales en esa época. Fuertes recitales muy under y muy punk, eso es lo que siempre por ahí recalcamos, vamos a tocar poner a Buenos Aires con bandas grandes, qué sé yo, y siempre lo que decíamos, estos locos, sí, pero nunca tocaron en el mundo de la pizza, por ejemplo. que era un nunca tocaron poner en el bar, ¿cómo se llamaba? De Chacho. Del Chacho. Que vos, viste, encontrabas los punk del pueblo, de la zona, más los típicos parroquianos del bar. Claro. Bien el parroquiano. Porque era más difícil para... Eso bien under, eso es under. Claro, fuerte. Y está bueno porque vos lo vas viviendo y va creciendo desde ahí algunas cuestiones, y yo lo valoro, para mí, ¿viste? Está bueno.
Esos lugares que para el que transitó Chabás y Firmat deben ser un grato recuerdo, para el que sigue ligado a la música, sí que bueno que tuvo eso, los pone ya en el lugar de, por lo menos el músico del pueblo. Claro. No es un dato menor para el que está iniciándose, porque ¿cuánto tenían? 22, 23 años, 21, por ahí andan, 20. Sí. Y ya los pone en dos lugares. Pachu define esto de yo soy el tipo que me fui especializando en el bajo, y vos sos el cantante de Carmina Burana, pero en ese momento empezás a entender que arriba del escenario te gusta estar cantando y que tenés algo más que poder cantar, que puedes transmitir, porque es un tipo que corporalmente, que la actitud que tenés un plus que te deja ahí al frente del escenario generando adrenalina. Vos decís, ahí está el under, pero también el under depende mucho de lo que hay arriba. Yo me pongo con 4 amigos del lugar más under y no transmití nada y quedé como que fui a contar cuentos. Y lo bajaron ni siquiera a Palazzo, porque última te bajan a Palazzo, no se dieron cuenta que nos bajamos. ¿Cómo se va acomodando cada uno? En lo personal, hasta después llegar a que se cruza, por supuesto. Yo, por ejemplo, en esos años empezamos, armamos un primer Carmina Burana que hacíamos cover, ¿no? También empezar a conocer esto de armar canciones, pero en un principio hacíamos cover de los grupos que nos gustaban de esa época, ¿no? De Todos Tus Muertos, Los Violadores, Los Brujos, algún tema de Ramones, me parece que decíamos. Sí. Y después, ahí, cuando yo me voy a estudiar a Rosario, yo conocí un grupo que para mí fue así muy importante, que fueron Los Buenos Modales, que fue una banda que, bueno, la primera banda que yo considero que tuve profesionalmente, pero no profesionalmente por haber vivido de eso, sino sí claro, ¿no? También de empezar a sonar bien, y aparte una banda que rompió bastantes esquemas, ¿no? Y duró, venía muy pop o muy heavy metal, era Rosario, ¿no? Era, o sea, bandas pop, y no tenía Rosario, exacto, no tenía Rosario el under que tuvo Buenos Aires, ¿no? Entonces era muy grande la diferencia entre Buenos Aires con el resto del país. Y a mí realmente las bandas de Rosario no me gustaban. Entonces conocí ahí a Viñoli, a Eduardo Viñoli, que era tocaba, bueno, ahí empezamos a tocar juntos en Buenos Modales, y del 92 al 94 fue para mí una experiencia muy buena porque aprendí más o menos a grabar. Ahí grabé el primer disco, que grabamos en un estudio, con producción de Fernando Kabusaki, que es un grosso guitarrista que le gustaba.
Exacto, que le gustaba mucho la banda. Con ellos, bueno, grabé por primera vez, tocamos mucho en vivo. Me fui a Alemania con ellos, digamos, fue toda una experiencia. Tocamos en Berlín, tocamos en Italia. Y bueno, después el grupo duró lo que tenía que durar, que fueron 2 años, ¿no? Yo creo que fue ese momento histórico, muy intenso, casi como una explosión, y terminó ahí, ¿no? Y yo a la vuelta, ya como a Camono lo conocía, y a mí siempre me pareció que él tenía un potencial increíble, ¿no? Desde que lo conocí la primera vez. Venía, la verdad, ¿no? Venía en el avión pensando en armar ya cuando nos separamos, porque allá en Alemania nos separamos, esa es la cuestión, nos separamos allá, claro, cada uno por su lado. Yo estuve un par de meses más, el guitarrista se fue para Francia, el cantante se quedó en Berlín, el que tocaba la batería se fue a Suiza, digamos, o sea, así nos desmembramos, ¿no? Entonces a partir de ese momento dije, bueno, ya a la vuelta quiero armar una banda con Carmina, con Camono. Y ahí, valga el lapsus, salió Carmina Burana, ¿no? Nos empezamos a juntar y ahí dijimos, bueno, yo con él quería armar algo, pero ya de una manera un poco más profesional, ¿no? Con temas propios, bueno, y ahí arrancamos. Una banda, yo puedo hablar como espectador de esa época de los Buenos Modales, una banda que te partía la calavera. En esa época era terrible, o sea, una banda. Ahí se me empezaron a plantear las primeras paradojas de cómo carajo puede ser, ¿entendés? De ver una banda como los Buenos Modales en esa época ahí y ser 40 tipos viendo la banda y vos escuchabas otros grupos malísimos, de Buenos Aires. Y tenían 3.000 adelante. Que eran populares. Claro. Entonces, ahí empecé como a medio a abrir los ojos y decir, no, acá hay. Y bueno, en el caso mío, cuando Pachu se van con los Buenos Modales, nosotros nos quedamos. Yo en realidad acá ya con Mana, Vela, con el hermano, guitarrista, compañero de Carmina, la mía. Sí, también. El Charrito Aguilera, otro loco. Estábamos tocando, yo cantaba, hacíamos temas en esa época, hacíamos algunas cosas de Joy Division, que nos gustaba escuchar a Mana y a mí. Mana tiene un perfil por ahí más oscuro en lo que escucha, le gustaba The Cure, esas cosas. Un grupo llamado Los Galgos de la Comarca, que bueno, buenísimo, no todo, claro, nombre bien, no la remera. sí, pero todavía vamos. ¿Hay grabaciones piratas? Hay una grabación pirata de un recital, en la laguna de Melincoe, donde sobre todo lo que destaca es la voz del presentador que decía desde los controles, decía, bueno chicos, terminamos, váyanse. El hartazgo sería el título, el hartazgo de los Pero todavía, es más, no más de un año fuimos a tocar a Venado con Máquina Matarife y había un par de chicos del Ortondo que decían, yo tengo el cassette de Los Galgos de la Comarca. Démelo. Sí, como una rareza. Y bueno, cuando llega Pachu, nos empezamos a juntar, pero sin nombre todavía. En realidad no teníamos nombre, yo ya cantaba, o al menos trataba de hacerlo. Y bueno, Mana ya estaba estudiando en Rosario, estaba viviendo en Rosario, ya no tocábamos con los pibes acá. Y nos empezamos a juntar, claro, en realidad sin ningún nombre. Que el nombre a veces no es lo que importa. Claro. No, y después hubo un hito importante en nuestra, creo que también en el hecho de armar Carmina y todo, que fue que vimos junto a Mano Negra en vivo. Bueno, Eso fue. bueno. Nosotros lo fuimos a ver. Que viene a Argentina. La primera vez. Igual, en la Franco Folí, la primera Sí, Franco Folí que hubo. sí. No vino a Rosario, lo vieron en Buenos Aires. Vino En el Estadio Obras. Ahora. Yo era Mano Negra era una banda que un día. Muy de culto hasta ahí. Viste, con el televisor pasando canales. sí. Acá que llegaba un canal de España que no sé, que pasaban un programa de video. programa de rock, Sí. donde la locutora era una vieja vestida de madama, ¿me entendés? Y tocaba una banda llamada Mano Negra que cuando lo vi dije, esto es lo que estaba en la cabeza mía, estaba sonando esto. Pero nadie me lo terminaba de comprar. Nadie me lo terminaba de decir. Claro.
we're changing our ways, taking different roads. Then lo, we tear us apart again. Lo, we tear us apart again. It's been so cold. You will turn away on your side. Is my time in that flower? Or respect roll so dry? Yet there's still this same pearl that we keep to all lives. But love, we tear us apart again. Love, we tear us apart again. You cry out in your sleeps, all my feeling exposed. Under ties in my mouth, this desperation take hold. Just like something so good, just can't function no more. Oh Lord, we tear us apart again. Lord, we tear us apart again. Lord, we tear us apart. Lo de Mano Negra es buena referencia porque da una revuelta a lo que se venía haciendo en los 90 en Argentina. Tal cual, yo te venía contando que bueno, el disco te decía que a lo que vos hacías referencia antes, viste, a la cuestión de internet y de la llegada que ahora te permite ver todo. Claro, yo por ejemplo al tener mi primer disco de Mano Negra fue un vinilo que lo tuve que encargar en Rosario en un lugar que se llamaba Utopía, donde iba y cambiaba mis discos viejos por nuevos como en en esas canje de revista, y me trajeron un disco de Mano Negra, Puta Fever de Brasil. Y vos tenías que hacerte una movida, era ir, conseguirte el disco, ver el sí. Y bueno, Mauricio también, Pacho, acá lo conocía, así que nos fuimos a Buenos Aires a ver a Mano Negra y a volver con la cabeza abajo del brazo. Eso te Éramos, aparte, 300 personas, habrá sido en el Estadio Obra que quedó. Pues nosotros teníamos populares y saltamos al campo porque, o sea, habilitaron el campo. En realidad no No había, claro, porque eran 300 personas, o sea, Mano Negra no lo conocía nadie en ese momento. Era una locura porque había mucha gente, me acuerdo de la Alianza Francesa que había venido porque era claro, francesa. No entendían Huyeron nada. despavoridos. Se encontraron entre una serie, un séquito de punks, viste, contra la pared. Los tipos. Aparte, ese recital una banda no es intenso, de 300. Sí. Viste que, por ejemplo, bandas como en esa época los Cadillac que venían haciendo y que estaba estaba el chabón que toca el bajo. Estaban, Flavio, Vicentico, Rodman, nos encontramos. Yo creo que, viste, y a partir de ahí los discos de los Cadillac, te digo que cambiaron. No quiero decir, pero cambió la onda. Sí. Porque era muy fuerte ver la banda en vivo. Esa banda en vivo era muy ¿cómo te puse? Explosiva. Sí. Ahora, inclusive estaba todos tus muertos que estaban de soporte ese día, que a partir de ese momento también cambiaron. Y luego lo veía, claro, con y Manu Fidel hasta ese día, es más, te voy a decir que le pedía a la gente, yo no sé si te recuerdas, le pedía Break on Truth de los Doors, y Fidel hacía caso omiso como si no conozco bandas que no sean latinas, no conozco. bueno, volvimos de ahí y ya con otro temperamento de cosas, o sea, ya viendo que, por ejemplo, en mi caso, viendo a un tecladista que hacía la vertical arriba del teclado, un cantante claro, que después tocaba la batería y vos veías versatilidad, decía, el loco que toca la batería ahora canta, y el que canta ahora toca la batería. Y suenan bien igual, digamos. Aparte sonaban. Y bueno, llegó una invitación a través de Waldo Holtz. En esa época tocaba la batería con nosotros, no teníamos nombre, creo que todavía conseguía hacer. Sí.
una invitación. Y veníamos, incluso en esa época veníamos a ensayar acá a un lugar que nos habilitaba Marianito Ferreira, primo mío, baterista de Muñeca Inflable. Sí. Nos juntábamos con él y ensayábamos en un lugar allá en el barrio La Patria, atrás ¿De la casa de Mariano? No.